Buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Le damos la bienvenida a este servicio de oración hoy miércoles 18 de agosto. Vamos a orar para que el Señor tome el control de todo lo que se va a realizar en esta hora por este medio. Voy a leerles Salmos 46, 1, 2 y 3. Y dice así: Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Con nosotros está el Dios del universo. Él es el Dios de nuestro pueblo, Él es nuestro refugio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres ese dulce refugio en la tormenta. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tu protección, porque tu mano nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque te fallamos a diario, sea en pensamientos, en palabras o en obras. Padre, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, a derramar su sangre preciosa, allí entregar su vida por nosotros, aun cuando no lo merecíamos, para darnos libertad. Gracias, Señor. Toma el control de todo lo que se va a hacer en esta hora. Y te pido también, Señor, que estés al control de todas las actividades que se van a realizar el fin de semana en la iglesia, servicios presenciales el sábado con el Ministerio de Jóvenes y el domingo con toda la iglesia. Sé tú, Señor, agregando las personas que han de ser salvos, tocando corazones, Señor. Gracias te doy por lo que estás haciendo en nuestras vidas y en la iglesia. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Continuamos, hermanos, con el tema del mes Libertad en Cristo Jesús, y van a buscar en sus Biblias Gálatas 5:1, que dice así: Ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sin la ayuda del Señor Jesús, hermanos, no podemos ser verdaderamente libres. Pero existen muchas cárceles que están hechas en nuestra mente, bien sea por rencores, por dolores, por falta de perdón, por muchas cosas del pasado. Hay otras que son creadas por sentir envidias, ser maliciosos y ser orgullosos. Proverbios 18:10 nos dice que su nombre es incomparable, es un refugio para nosotros en los momentos de angustia y aflicción, una torre fuerte en la que podemos encontrar paz y descanso. Amén. El nombre poderoso de Jesús nos hace reconocer el peligro del pecado y el daño de la culpa. El nombre de Cristo nos permite alcanzar la maravillosa experiencia de perdonar y pedir perdón. El nombre de Cristo nos hace libres del miedo que nos paraliza y nos esclaviza. Es por eso que la Biblia dice que Jesús vino a liberarnos del temor y en especial del temor de la muerte, para que podamos vivir plenamente nuestra nueva vida en Él. Eso está en Hebreos 2, 14 y 15. Es en su nombre, en el poderoso nombre de Jesús, que podemos ir ante el Padre con confianza y pedirle lo que deseamos de todo corazón. Es en su nombre donde las tinieblas huyen. Es en su nombre cuando ocurren milagros, cuando hay salvación, cuando hay sanidad. Es en el poderoso nombre de Jesús donde se rompen cadenas, yugos y ataduras. Todo esto ocurre cuando estamos unidos a Cristo, cuando lo aceptamos y le permitimos ser el centro de nuestras vidas. Gálatas 5:24 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Nosotros hemos
dejado atrás en el pasado todas esas emociones, todas esas pasiones y todos los deseos de nuestra carne, porque al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad y ahora somos libres. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz y por su preciosa sangre derramada allí, por su vida dada allí por nosotros, ahora somos libres. Pero lamentablemente muchas personas están atadas o siguen atadas a odios, resentimientos, rencores, venganzas, malas actitudes. Todas cosas del pasado. El esclavo, mis hermanos, no se puede hacer libre por sí mismo. Tarde o temprano vuelve a caer preso de sus antiguas pasiones. En ocasiones o de vez en cuando los errores del pasado llaman a la puerta de nuestros pensamientos para intentar recordarnos lo que una vez fuimos o lo que una vez hicimos. Incluso a veces nos pueden hacer dudar de hasta qué punto Dios puede realmente obrar en nuestras vidas y utilizarnos para bendecir a otras personas. Y ya ustedes saben quién está detrás de todo esto. Hermanos, los fallos, los errores y los complejos del pasado deben quedar atrás. Tenemos que creer esto, el pasado no puede venir a acusarnos porque ahora tenemos una nueva identidad en Cristo y Él nos hace libre de todo nuestro pasado. En el nombre de Jesús somos libres de los errores del pasado y de los pecados del presente, porque en Dios estamos en victoria para ser esa nueva persona que Él nos llama a ser. Cuando nos sintamos que los errores del pasado nos quieren acusar nuevamente, clamemos a Dios de todo corazón, confiemos en Él y esperemos pacientemente a que Él actúe. Qué bonito es tener la certeza de nuestra salvación, la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados y al final de la carrera estaremos cara a cara a Jesús. Eso es realmente vivir en libertad. Ahora bien, hermanos, la libertad puede llegar a ser un arma de doble filo. Muchos hacen una mala interpretación de esta palabra para hacer de su vida lo que creen es lo mejor para ellos, sin frenos y sin mirar si hacen daño por su paso. La palabra libertad se ha convertido en sinónimo de la capacidad que uno tiene para tomar sus propias decisiones, de hacer sus propias cosas, de abrir sus propios caminos. Es decir, lo que podemos hacer todos con nuestras fuerzas. Estamos inundados por las redes sociales con mensajes tales como sigue tus instintos, tú sí puedes, tú eres fuerte, eres perfecto. Lo que para algunos este es un mensaje tentador para creer y seguir, sin restricciones, sin compromisos. Sin embargo, nosotros sabemos que este es un camino peligroso a seguir. Todo este bombardeo de publicidad enigmática de que con nuestras propias fuerzas podemos lograr todo y todo lo que nos propongamos, no tiene grado de comparación con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Toda la libertad que ya hicimos mención anteriormente. Leí en un devocional un interesante mensaje que quiero compartir con ustedes. Y decía así: las libertades personales, esas libertades que nos agradan y no queremos soltar porque son cómodas y fáciles de obtener, son efímeras. Hay un mundo de diferencia entre la libertad personal, que es temporal, y la libertad en Cristo, que es eterna. Gloria a Dios, aleluya. Sin la ayuda del Señor Jesús, mis hermanos, no podemos ser verdaderamente libres. Dios nos hizo libres y te hizo libre a ti de escoger si quieres seguir adorando tu libertad personal, que es solo por un tiempo, esa que te permite vivir como tú quieres, que te permite a quién seguir, que te permite en quién confiar y la que te permite tomar las decisiones que tú quieras. Dios te permite seguir esa libertad o puedes escoger la verdad, que te hará realmente libre, libre del pecado. Solo hay una libertad que no tiene desventajas y es la que obtenemos por medio de Jesucristo.
La libertad en Cristo no es una licencia para hacer lo que desee nuestro corazón. Su libertad nos libera para caminar en lo que Él ha preparado para nosotros, para cual nosotros hemos sido llamados. Se nos ha dado una invitación a vivir libres. Juan 8:36 nos dice, entonces, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Gracias, Señor. Miren, la semana pasada vi una película que se llama El Emperador. Narra una historia de la vida real de la reconstrucción de Japón después de la guerra, cuando tomaron territorio chino. En 1945, cuando Japón se rindió, al enfrentarse con el arma más terrible y con un poder destructivo sin límites que ha construido el hombre, que es la bomba atómica, en ese tiempo. Ya hay otras armas diferentes. El país estaba devastado, hecho ruinas, y sin embargo el emperador seguía siendo adorado por su pueblo como un dios viviente. Y Estados Unidos era la fuerza ocupante, quien tenía la responsabilidad de ganar o imponer la paz en un país entre las ruinas. Los japoneses, mis hermanos, tienen una conducta de vida extraordinaria. A pesar de la idolatría que tenían a este hombre, que por cierto finalizó después de esta derrota de Japón, ¿verdad? No podemos evitar decir que los japoneses tienen una conducta de vida y un respeto a los valores impecables. Como todo, lógicamente se puede tomar lo bueno y desechar lo malo. En la película se desarrolla una entrevista entre un general norteamericano y un japonés. A este general norteamericano le habían encomendado la difícil tarea de hacer una investigación del rol del emperador en la guerra y según el resultado, se llevaría a juicio como un criminal de guerra junto con el personal imperial. Imagínense ustedes la vergüenza y la desolación del pueblo japonés si su supuesto dios viviente era llevado a un juicio y colgado por criminal. Todas las personas que fueron entrevistadas coincidieron en que el emperador era un hombre justo, un hombre que estaba en contra de la guerra y que era un hombre de paz. Este general japonés, quien fue en un tiempo agregado militar en la Embajada de Japón en Estados Unidos, hizo una singular amistad con el general norteamericano y quiso ayudarlo con su tarea explicándole la conducta de vida de un soldado japonés. En esa conversación se hizo la comparación entre la cultura japonesa versus la cultura occidental, que es más antigua y con raíces más profundas que la nuestra. ¿Cuál es la enseñanza que me deja esta película y por la que le traigo el comentario? Yo aprendí de mi pastor Casto que de todas esas películas de Hollywood y de Disney Pixar que siempre vemos, siempre hay una bonita enseñanza que tomar y que podemos poner en práctica en nuestra vida. Entonces, vuelvo a la película. El general japonés, él explicaba que Japón tenía una cultura muy antigua y con raíces mucho más profundas que la nuestra. Y también le dijo que para entender a un soldado japonés tenía que entender la devoción del ciudadano japonés. Él le explicó de esta manera. Le dijo, cuando un extranjero ve a Japón, veía el país más moderno y occidentalizado de Asia, pero que eso era el tatemae. Tatemae es una palabra en Japón que significa cómo las cosas aparentan ser, la superficie. Y la otra forma de ver al Japón es el verdadero latido del corazón de su país, que el cual se rige bajo un código antiguo de lealtad, disciplina y obediencia. Y ese es el homne. Homne es una palabra que significa cómo las cosas realmente son. Entonces, esto me pareció muy interesante y llamó mi atención y me hizo recordar aquel famoso refrán, cara vemos, corazones no sabemos. Me pregunté, ¿qué ven las personas de una comunidad, de una familia, en el trabajo o en la propia iglesia cuando alguien se identifica como cristianos? Lo primero que ve es la superficie, ¿cierto? Lo que aparenta ser el tatemae.
porque el verdadero latir del corazón de esa persona solo lo conoce el Señor. Sin embargo, en este camino he aprendido que hay una manera de identificar cuando un hermano es realmente maduro en la fe y cuando realmente experimenta la libertad en Cristo Jesús, y es cómo reacciona frente a una adversidad. Además de que la palabra de Dios nos dice que lo que habla su boca es lo que hay en su corazón. Recordemos que cuando nos identificamos como cristianos es el nombre de Cristo quien está siendo señalado para bien o para mal, dependiendo de nuestro proceder o de nuestro andar, es decir, de nuestro testimonio. Y entre los elegidos a entrar al reino de los cielos está el de buen testimonio. Les dije que Dios nos da la libertad de escoger cómo vivir. Se nos ha dado una invitación a vivir libres realmente y nosotros escogemos. El nombre de Jesús no se puede invocar como un amuleto. No podemos usarlo a la ligera cuando y cómo nos conviene, como si fuese aquella carta debajo de la manga que se guarda para cuando las cosas no salen bien y se saca en el momento más difícil para jugar a ganar. Dios no puede ser burlado. La libertad en Cristo no la vamos a encontrar en lo superficial, en las emociones, en los placeres de la carne o los deseos personales, sino en la única e inigualable verdad que nos hace libre, que es Jesús. Es triste cuando vemos un hermano que aparenta ser un seguidor de Cristo, pero su verdadero latir del corazón está en otra persona o en otros pensamientos que no están precisamente alineados con el Señor. Aquel que se identifica como seguidor de Cristo con una conducta de vida superficial, no acorde a lo que predica. Por tanto, quiere vivir un evangelio light, sin compromisos, sin ataduras, sin restricciones en su vida, es decir, lo que aparenta ser. Este cristiano pues difícilmente pueda experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús para lograr vivir una vida plena si aún vive apegado a los placeres del viejo hombre, si le es difícil soltar viejas costumbres, o peor aún, si todavía de vez en cuando le sonríe a pecados del pasado. Y es mucho más triste aún cuando se le ofrece ayuda y no la acepta. Y estos hermanos, más temprano que tarde, caen esclavos nuevamente de sus pasiones o emociones viejas, porque la libertad que viven es la personal, la efímera. Es una libertad superficial cuya base son sus propias fuerzas. Es aquel que no entiende ni vive la grata experiencia de tener paz en medio de la tormenta. La hermana Giovanna en su mensaje citó el libro de Deuteronomio. Allí podemos leer cuáles son las bendiciones para aquel que escoge hacer lo correcto, pero también están las maldiciones que pueden llegar a la vida de aquel que decide no obedecer y vivir según su criterio. Nuestra conducta debe ser vivir el Evangelio realmente como es. El latir de nuestro corazón debe ser Jesús y nuestro código de ética y conducta la Biblia. Cuando tenemos ese contacto con la Escritura, Dios nos enseña a través de su palabra las cosas que están mal y que tenemos que cambiar. Nos ayuda a corregir y nos dirige por el buen camino. Ese debe ser nuestro homne. Seguir con pasión, obedecer y creer con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser al verdadero, al único e inigualable Dios viviente, que hace más de 2000 años se hizo hombre, vino a la tierra y dio su vida por nosotros en la cruz para darnos libertad. Hermanos, si tu vida se rige por los mandatos del Señor, vives la palabra de Dios en disciplina y obediencia, realmente lograrás experimentar el poder, la gracia y el favor de Dios en tu vida. Hermanos, ¿quieres vivir una verdadera libertad? Invoca hoy el nombre de Jesús. El verdadero latir de tu corazón debe ser Jesús, el centro de tu vida. Clama a Jesús y pídele aquello que necesitas, aquello que anhelas. En su nombre hay libertad, hay bendición, hay paz, hay sanidad y ocurren milagros increíbles.
Debemos vivir cada día en la libertad que Jesús ha comprado a precio de sangre por nosotros. ¿Qué forma más profunda de Jesús de expresar su amor, como lo leemos en Isaías 53, 4, 5, que dice: Jesús llevó tus enfermedades, Él sufrió tus dolores, fue herido por tus rebeliones, fue molido por tus pecados. Él llevó el castigo para que tú puedas tener paz, y por sus heridas has sido curados. Hermano, Jesús nos hizo libres. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el regalo que nos das de la libertad en tu nombre. Señor, ayúdanos a identificar si aún tenemos áreas en nuestras vidas en las que sabemos que las cosas no van bien, pero que aún así las dejamos estar presentes y no nos hace libres. Señor, ayúdanos por si hay cosas que sabemos que no te agradan, pero que en el fondo preferimos pasar por alto y no queremos confrontar, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra relación con los demás, y que esas cosas no nos hacen ser libres. Te pedimos perdón si en algún momento nos hemos desviado de tu camino para seguir el nuestro, para seguir nuestra libertad personal, y nuestra conducta se ha vuelto superficial. Te pedimos perdón, Padre, si hemos perdido el foco y hemos permitido que otras cosas o personas ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Señor, este año 2020 y lo que va del 2021 nos ha tocado enfrentar una situación difícil que nos sacó de nuestra zona de confort. Las cosas se han puesto muy difíciles y a veces nos hemos sentido en un pozo de desesperación, llenos de angustia y de dudas, sin poder salir pronto de él. Nos hemos quejado y hasta hemos perdido la confianza. Te pedimos perdón, Padre, y reconocemos que tu mano es quien nos ha sostenido hasta aquí, que nos has mantenido hasta hoy y que estás obrando a nuestro favor. Y por eso todo temor, toda angustia se tienen que ir de nuestras vidas para volver a experimentar tu libertad. Si tu presencia conmigo no va, Señor, no quiero ir a ningún lugar, Padre. Señor, reconocemos que tú, Dios, eres más grande que cualquier enfermedad, que tú sanas todas nuestras dolencias y que esta pandemia no escapa de tu control. Reconocemos que estás con nosotros en medio del dolor y de la enfermedad y que tú quieres sanarnos porque tú eres Dios, quien nos sana de todas nuestras dolencias. Señor, que puedas encontrar en nosotros un corazón justo, confiado en ti, Señor. Sé que días de alegría y gran gozo vienen para nuestra nación, para nuestras vidas. Y en medio de esta difícil situación, te damos gracia y gloria por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.